Y bueno, quiero comenzar con una anécdota que escuché. Me dijeron que era verdad. Si no es verdad, pues miento por referencia, ¿no? Porque yo creo que es verdad. Pero es una historia de una persona que ante un tiempo de escasez decidió vender un burro que tenía, ¿verdad? Si pasó aquí es casualidad porque yo nadie me ha contado. Este, y ese burro era un burro muy útil para la persona porque lo ayudaba a cargar, ¿verdad? Las cosas que tenía que hacer, el cultivo y demás. Pero la realidad es que había que vender el burro tocaba porque había la necesidad de venderlo. Y entonces la persona pone un anuncio, ¿verdad? Que dice que se vende burro obediente. Se vende burro obediente. Y era obediente porque dice el dueño de que él le decía que se moviera y se movía, le decía que avanzara y él avanzaba. El burro hasta se sentaba. Así que era un burro obediente. La cosa es que algunas personas llamaron para el anuncio y quisieron ir a ver el burro y le dijo, ¿usted está seguro que el burro obedece? ¿Es obediente? Sí, el burro es obediente. Pero tiene que tener tiempo con él y ya usted verá. Ah, bueno, pues sí es así. Y le compraron el burro. Así que el burro pues comenzó a hacer sus funciones con su nuevo dueño, pero para sorpresa del dueño, el burro no hacía lo que el dueño quería. Le dijo, pero si es que supuestamente tú eres obediente y le decía, siéntate, siéntate, y el burro no se sentaba, ¿verdad? El burro lo miraba ahí atentamente, entonces lo cargaba, avanza burro, y el burro no avanzaba. O sea, es decir, el burro hacía lo que quería porque era un burro. Así que el hombre molesto va donde el dueño y dice, no, yo voy a devolver este burro porque este burro me engañaron. Y va y le lleva el burro. Y le cuenta al dueño pasado lo que le está pasando con el burro. Dice, pero es que a mí me está raro porque ese burro conmigo era tan obediente. Háblale a ver. Y dijo, mira, sí, mira, burro, siéntate. Y el burro no hacía caso. Y dijo, no, espérate un momento. Y allá fue, se le pegó al burro y le dio una nalgada al burro. Y el burro lo miró y dijo, burro, siéntate. Y el burro se sentó. Y dije, ¿pero y qué es eso? Y dije, bueno, es que a veces hay que llamar su atención. Hay que llamar su atención. Y yo creo, no siendo nosotros ese burro, yo creo que a veces el Señor tiene que hacer igual con nosotros, ¿verdad? Dando una nalgadita para llamar nuestra atención. Y el tema de la predicación es cuando Dios llama nuestra atención. Cuando Dios llama nuestra atención. Y por ejemplo, estamos orando, la iglesia está orando, ¿verdad? En general, y sé que Ponce no es la sesión, por el tema de Rusia, ¿verdad? Estamos orando porque el Señor haga algo allí con aquella gente, porque allí en medio, no tanto de Rusia, sino de Ucrania. Bueno, también oramos por Rusia porque Rusia necesita a Cristo. O sea, obviamente Rusia es un país, ¿verdad?, pseudocomunista, que dice que tiene unos valores, pero ciertamente lo que está pasando dicta mucho de eso. Así que yo creo que Rusia debe ser ganada para Cristo. Pero también Ucrania, ¿verdad?, está teniendo un tiempo difícil. En estos días vi un video de unos cuantos pastores unidos diciéndole a la iglesia a nivel del mundo que nos ayudaran a orar por ellos, ¿verdad? Y bueno, ya comienzan a llegar videos bastante fuertes de lo que está pasando allí. Y nos lastimamos mucho. ¿Sabe por qué? Porque no porque la guerra sea ajena a nosotros, sino porque nosotros pensaríamos que ya a estas alturas, ¿verdad?, un conflicto como ese de un país que se le antoja invadir a otro no pasaría. ¿Ves? Yo sé que las tensiones están ahí, en cualquier momento puede ocurrir cualquier situación, ¿verdad? Lo hemos visto antes. Pero que a estas alturas un país le dé con invadir a otro, porque sí, porque quiero tener tu terreno. Claro, ellos elaboran otras teorías y otras justificaciones, pero igual es un país soberano siendo invadido por otro. Uno pensaría que a esta altura no va a pasar. Y eso llama nuestra atención, ¿verdad? No porque sea nada nuevo, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que va a haber un tiempo que va a marcar el final. Y las guerras no son nuevas, las enfermedades no son nuevas, ¿verdad? Todas estas cosas que hemos pasado no es nada nuevo, ha pasado antes. Pero un día, esas cosas van a seguir pasando y será el día donde Jesucristo vendrá a buscar su iglesia. No digo que sea ahora, porque ya ha pasado, pero puede ser. Lo que quiero decir es que ya su palabra y lo que Él ha dicho que va a pasar ya está ahí cumplido, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de misericordia que el Señor ha querido tener para poder lidiar con las vidas que todavía necesitan ser rescatadas para el Señor, y para algunos que, aunque hemos creído en Él, de vez en cuando nos distraemos, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, cuando el Señor
viene y de alguna manera llama nuestra atención y permite que cosas ocurren para que la iglesia esté alerta, esté pendiente de que Él vuelve, porque si alguien no quiere que se quede, evidentemente es la iglesia, ¿verdad? Para eso ha trabajado. Así que sucede que en nuestro caminar con el Señor, y fíjate que estoy hablándole a las personas que estamos, ¿verdad? Que hemos creído en Él, que lo tenemos en nuestro corazón, a nosotros, ¿verdad? No digo los que están tan lejos del Señor, pero aún nosotros en nuestro caminar con el Señor sucede que nos distraemos, ¿verdad? Sucede que si no tenemos cuidado, muy sutilmente nos podemos alejar del plan de Dios para nuestra vida, porque como he dicho otras veces, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Difícilmente una persona que camina con el Señor, que está día a día obrando, que está día a día sirviendo en su obra, difícilmente un día dice, ay, me pasó esto, me molesté y no vuelvo más a la iglesia. Pudiera pasar, pero es muy difícil. Lo que ocurre mayormente es que las personas sutilmente comienzan a dejar de hacer lo que estaban haciendo antes, dejan de orar como oraban antes, dejan de servir como servían antes, y un día, cuando abren sus ojos, están muy distantes del Señor, tan distantes que han perdido su relación con Él. Y el Señor está consciente de eso. El Espíritu Santo vino, ¿verdad?, para que no estuviéramos solos, pero también vino para redarguirnos, para motivarnos a que podamos seguir pegados a la fuente que es Jesucristo. Así que el Espíritu Santo, una vez nosotros le hemos dado a Él un espacio en nuestra vida para que opere, Él va a operar en nuestras vidas. Le dijimos un día, Señor, entra a mi vida, ¿verdad?, y hazla tu aposento. Entra a mi vida y haz lo que sea necesario hacer para que yo pueda tener y pueda estar en la eternidad contigo. Y el Espíritu Santo toma esa palabra muy en serio, y de vez en cuando viene, ¿verdad?, y llama a nuestra atención de diferentes maneras para que podamos nuevamente encarrilarnos, ¿verdad?, volver a encontrar el lugar que Él separó para nosotros y que podamos volver a estar en el lugar que Él desea que podemos estar. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hace eso el Señor? ¿Cómo el Señor llama nuestra atención? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo debemos reaccionar cuando el Señor llama nuestra atención? ¿Qué sucede cuando tenemos esas experiencias con el Señor? Esas son algunas de las preguntas que pretendo poder hablar con ustedes hoy y que podamos contestarlas, ¿verdad? Para poder seguir atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, la primera pregunta de cómo el Señor llama nuestra atención, pues la respuesta corta es que Él lo hace como Él quiera, ¿verdad? Él va a usar el recurso que sea para llamar nuestra atención. Pero la Biblia nos da algunos ejemplos puntuales que nos ayudan a entender esta situación de cuando el Señor llama nuestra atención. Y evidentemente nuestras propias experiencias en caminar con el Señor también nos hace entender, este es el Señor que está tratando conmigo, déjame yo arreglar esto, porque esto que está pasando no es normal. Nos ha pasado, ¿verdad? En un momento, esto no es normal, aquí está pasando, deja ver qué está pasando, ¿verdad? Y reflexionamos. Pero una de las cosas que el Señor hace, o la primera punto que quiero discutir hoy de cómo el Señor nos hace, es que el Señor nos interrumpe en el camino. Dios nos interrumpe en el camino. Dios interrumpe, ¿verdad? De alguna manera el Señor viene a nuestras vidas y provoca un cambio, un de repente, que cambia todo lo que estábamos haciendo anteriormente, porque está llamando nuestra atención. Bueno, y uno de los ejemplos que podemos ver en el Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, que no vamos a leer, pero quiero que lo tengan como referencia. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, y esa es la famosa historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Esa historia donde el hombre se había propuesto, ¿verdad?, construir una torre muy alta, que lo llevara al cielo. Y en aquel entonces la tierra hablaba un mismo idioma. Y de momento, cuando usted mira esta historia, pues uno como que no ve necesariamente nada malo, ¿verdad? Bueno, ellos tenían la capacidad para hacerlo, se propusieron hacerlo, y bueno, y uno diría, ¿qué mal tiene eso? Comienzan a hacer una torre, no había ninguna intención malvada que uno pudiera discernir en ese momento, pero a Dios no le pareció bien. Y
Dios no siempre nos va a dar una explicación de por qué no nos parece bien, pero Él siempre busca lo mejor para nosotros, ¿verdad? Siempre Él tiene una razón que no es caprichosa. Recuerden que el plan de Dios para ti y para mí es que estemos algún día en la eternidad con Él. Si Él ve que algo va a distraer eso, Él lo va a cambiar. Y Él lo va a cambiar por amor a nosotros. No porque es un dictador, sino porque algún día le dijimos que cambiara algo en nuestras vidas. Claro que hay cosas que nos proponemos hacer porque no nos parecen mal, y hay otras cosas que nos proponemos hacer porque sencillamente deseamos tenerlas, deseamos hacerlas, nos parece bien hacerlas. Y esta gente le había parecido bien hacer esa torre, pero como dije anteriormente, al Señor no le pareció bien y dijo: no, si esta gente se propone hacer esto, van a creer que ellos tienen autoridad para hacer otras cosas, y yo tengo que enseñarles a ellos, ¿verdad? Esta es la historia resumida, después usted la lee. Yo tengo que enseñarle a este pueblo de que hay que contar conmigo, porque si desde ya esto comienza a suceder, van a tener problemas en el camino. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, y dio diferentes lenguas, ¿verdad? Para que la gente no pudiera entenderse y no pudiera ponerse de acuerdo para poder hacer o poder continuar la torre que estaba haciendo. Y el pueblo se dispersó. Y siempre escuchamos esta historia, ¿verdad? Para entender un poco el tema de los diferentes idiomas. Pero había una enseñanza, ¿verdad? Ahí, de que el hombre muy temprano se empeñó de hacer algo sin haber consultado con su creador. Y yo no sé usted, pero cuántas veces nosotros no hicimos proyectos sin haber primero consultado con nuestro creador. Porque nos parecen bien, porque no vemos ninguna maldad en lo que queremos alcanzar, porque decimos, bueno, pues ¿qué mal tiene que yo quiera estudiar ahora? ¿O qué de mal tiene que yo quiera cambiar de trabajo, verdad? Bueno, a nuestros ojos no nos parece mal, pero como Dios tiene un plan específico para nosotros, nos conviene consultarle a Él. Porque entonces Él dejará que tú continúes avanzando, construyendo tu torre, llámese como se llame, pero en algún momento dado, por amor, Él habrá de interrumpirlo de alguna manera, para llamar nuestra atención y que podamos, como decíamos anteriormente en algunas predicaciones, ¿verdad? Recalcular, como ese GPS, ¿verdad? La ruta que llevamos para poder alcanzar el destino que Él tiene separado para nosotros. También lo vemos en Jonás, en el libro de Jonás, en el capítulo 1, también tienen asignación para leerlo. Y Jonás es ese caso clásico de no ser obediente a lo que el Señor tenía para él, del plan específico que Dios tenía para Jonás y también para un pueblo. Resulta que al Señor le ha placido que usted y yo seamos instrumentos en sus manos, ¿verdad? Algunos no lo pedimos, pero Él le plació, ¿verdad? Que su plan, que su sueño fuera manifestado a través de nosotros, ¿verdad? Él quiere conquistar a la tierra para Él. Él quiere que el mundo, que su creación viva con Él en la eternidad. Y Él envió a su Hijo único, ¿verdad? Para pagar el precio de cruz. Pero luego nos envió a nosotros, ¿verdad? Representados por aquellos discípulos, para que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Yo no hubiese hecho eso. Yo hubiese enviado a ángeles a predicar el Evangelio, ¿verdad? Se aparecieran así imponentes y la gente cayera rendida. Pero el Señor le plació que fuéramos tú y yo, ¿verdad? Porque Él quería demostrar que el amor que Él puso en nosotros también lo podíamos compartir con otros. Y en este caso Él tiene una misión con Jonás, de ir y predicar una palabra, ¿verdad? De profetizar una palabra sobre un pueblo. Y Jonás no decía que no quería, ¿verdad? Así que en ese proceso de Jonás no querer, iba en un barco, y todos sabemos lo que pasó en el barco, ¿verdad? Que había un pez muy grande. ¿Y qué pasó? Y se lo comió, porque Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor interrumpió ese viaje de Jonás. Lo interrumpió para que él se diera cuenta de que su voluntad no se iba a poner sobre la del Señor, pero sobre todo para hacerle bien, porque la historia pudo haber acabado en la boca de pez grande, ¿cierto? Pero no acabó ahí. La historia tiene una historia feliz, ¿verdad? Él pudo y cumplió. Bueno, tú sabes, la pasó difícil por haber sido desobediente a la palabra de Dios, pero fue finalmente y cumplió. Y nosotros leemos esa palabra y decimos, ese Jonás, ¿verdad? Qué cabezón, pero ¿y qué le costaba? Pero ¿y qué va a ser que en Jonás estamos tú y yo ahí en algunas partes de nuestra vida? Todos hemos sido Jonás
en un momento dado, y no hemos caído en un pez grande, pero hemos caído en unos líos serios, nos ha costado. Porque el plan de Dios, como yo siempre digo, es que andemos por esa ruta, ese camino que es estrecho. Pero ese camino estrecho no es un camino malo, es un camino lleno de bendiciones. El Señor tiene promesas para aquellos que caminen por ese camino estrecho que le llevará a Él. Lo que pasa es que nosotros queremos el camino amplio para hacer lo que nos place. Dirían acá en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que nos da la gana. Pero las ganas del Señor es que seamos salvos, ¿ves? Y Él se impone por amor a nuestras vidas para aquellos que le hemos dicho que entren, porque miren que el lío es con nosotros los cristianos. El que no ha conocido al Señor o el que anda lejos del Señor tiene un problema muy, muy serio, porque ese anda expuesto a que sea otro príncipe el que obre en su vida. Porque si usted vive en el mundo, usted está bajo la autoridad del príncipe de este mundo, y usted sabe quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Así que Jonás, buscando, porque este no era Jonás, era un profeta, y el cabezón no quería hacer caso. Pero de nuevo, en ese dibujito estamos nosotros plantados en algún momento dado de nuestra vida. Pero el Señor, al igual que Jonás, va a interrumpir tu vida. Si tú estás aquí hoy escuchando este mensaje, a lo mejor ya el Señor está hablando contigo de alguna manera, o a lo mejor mañana o pasado va a tener que trabajar e interponerse en tu camino para llamar tu atención, porque Él tiene un plan bueno para tu vida, ¿verdad? Jeremías 29:11 dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Aunque tus circunstancias no parezcan que ese plan sea tan cómodo, el Señor tiene un plan bueno para ti, un plan que te va a ir bien, ¿verdad? Otro ejemplo clásico de cuando Dios interrumpe nuestro camino es Saulo, ¿verdad? Lo estudiamos el año pasado en el libro de los Hechos. Saulo, que iba en algo, no sabemos, no dice si era un caballito o era un burrito, no sabemos si era burro del cantazo, pero Jonás en algo iba montado, porque esos caminos largos, pues ellos usualmente, y Saulo era una persona acomodada de recursos, así que a pie no iba todo el tiempo, pero donde estaba se cayó, porque tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Jesús se le apareció y literalmente interrumpió su camino. Y no interrumpió su camino para decirle: ay, Saulo, qué bien te va a ir de ahora en adelante, serás feliz, ¿verdad? Como si fuera un cuento de hadas. No fue eso. Dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo juraba que estaba haciendo el plan de Dios. O sea, Saulo no estaba contra la iglesia, contra los cristianos porque era el anticristo o porque era un ateo. Saulo era una persona estudiosa de la palabra, pero no había tenido un encuentro con el maestro. Son dos cosas diferentes. Tú tener conocimiento es una cosa, tú tener información es una cosa, y por ahí hay teólogos, ¿verdad?, que pueden darme clase a mí de palabra, que son ateos. No tiene que ver con teología, ni con estudio, ni con información. Tiene que ver con que hayas tenido un encuentro con el maestro, ¿verdad? Un encuentro con el maestro lo cambia todo. Así que todos sabemos que el Señor le interrumpió el camino a Saulo y cambió su vida. Y su vida no fue color de rosa, pero fue una vida plena. Saulo es de los personajes bíblicos que mejor expresa el amor que tenía por el Señor, ¿verdad? Que mejor expresa el hacer su obra agradecidamente, ¿verdad? Él, no importando, bueno, sus mejores cartas venían de un calabozo, ¿verdad? Sus mejores momentos venían de tiempos de tribulación. Ese era Saulo, porque el Señor le interrumpió, ¿verdad? El Señor viene e interrumpe nuestra vida, llama nuestra atención para que Él pueda hacer cosas nuevas en su vida. Así que la primera manera, ¿verdad?, que estamos discutiendo de cómo el Señor llama nuestra atención es cuando nos interrumpe en el camino. El segundo, ¿verdad?, la segunda cosa que el Señor puede hacer para llamar nuestra atención es crear en nosotros inquietudes. Inquietudes significa que usted de momento no está tranquilo con lo que está haciendo. Usted de momento no se siente satisfecho. Algo pasa, ¿verdad? Comienza a ocurrir algo en su vida que usted no se siente necesariamente tranquilo. Usted no sabe qué es, no sabe cómo explicarlo, pero de momento el pensamiento de cambiar de trabajo como que no le resulta.
es que yo no tengo como que paz con eso. ¿Qué estará pasando? Por si es que esta oferta es mejor, es que aquí hay mejores beneficios. Pero ¿y por qué será que yo tengo esa inquietud, verdad? ¿Qué estará pasando? ¿Alguien nos ha pasado eso, verdad? Que ante una decisión que tomar nos hemos sentido inquietos. Esa es una de las maneras que el Señor lo hace. Un ejemplo que me gusta mucho es el libro de Esther, en el capítulo 6. También tienen hoy esa asignación. ¿Verdad? Que habla del rey Asuero. Es más que vamos a leerlo. Me gusta mucho eso. Capítulo 6, vamos a buscarlo. Esther, capítulo 6. Vamos allá. Capítulo 6 del 1 en adelante. Miren cómo dice. Aquella noche el rey no podía dormir. Así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Allí contaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del patio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la estaca que había mandado a levantar para él. Así que el rey preguntó: ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron: el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó: ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí: ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado, y en el que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pase a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán, toma la vestidura y el caballo, tal como los ha sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que te he recomendado. Yo me imagino la cara de este hombre cuando él pensaba que estaba planificando su propia fiesta y la fiesta era para otro, y no para otro cualquiera, era para aquel que le había preparado una estaca donde iba a morir ese hombre, ¿verdad? Qué increíble. Me encanta esta historia, digo, no porque le haya pasado algo mal a esta persona, que ciertamente, ¿verdad?, lo merecía por lo que había hecho Amán, pero más bien por cómo el Señor hace las cosas, ¿verdad? Mire, usted puede pensar que todo está en contra suya. Usted puede pensar que han sido injustos con usted. Algún día el Señor va a hacer justicia. El Señor es un Dios justo, ¿verdad? Algo el Señor va a hacer en nuestras vidas para que su voluntad se imponga. Y a este rey el Señor lo inquietó. Había un plan, porque todos sabemos la historia de Esther, lo que se estaba confabulando. No era solamente el tema de Mardoqueo, era que estaban queriendo exterminar al pueblo de Dios, ¿verdad? Ese era el plan que había ahí del enemigo tramando. Y viene y ocurre una cosa como esta, ¿verdad? El Señor mismo inquietó al rey para que entonces él recordara lo que había hecho Mardoqueo, que hasta ese momento había pensado que habían sido con él injustos probablemente, que no le habían dado la honra que merecía, ¿verdad? Pero que en el tiempo exacto del Señor llegó, el Señor trajo a la luz y hizo recordar al rey de lo que había pasado e hizo justicia. Así que el Señor nos inquieta, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos inquieta de diferentes
maneras, usando diferentes recursos, ¿verdad? Y nos pasa a veces que estamos dormidos y de momento nos desvelamos, ¿verdad? La primera vez que pasa, pues podemos decir, bueno, pues fue que, no sé, algo me cayó mal, ¿no? Lo que sea. Pero ya la segunda vez, ya la tercera, y usted mira el reloj y está más o menos a la misma hora. ¿Ah? ¿Tengo amigos? No, hombre, no. Desvelado todos los días a las 4 de la mañana no puede ser. 3:59, 4:01. No. Pero usted, no, el remedio no puede ser, ay Señor, déjame tomarme algo para dormir mejor. No, el remedio es que el Señor te está interrumpiendo. El Señor quiere hablar contigo, el Señor quiere mostrarte algo nuevo. ¿Verdad? El Señor quiere darte una instrucción específica para este momento. El Señor quiere tener contigo amores, ¿verdad? El Señor quiere tener contigo un tiempo lindo. Quiere que le busques, quiere que leas su palabra, ¿verdad? Quiere tener contigo un tiempo especial. ¿Ves? El Señor lo hace. De alguna manera todos hemos tenido ese tipo de experiencia. Y cuando nos pasa y decidimos hacer su voluntad, porque mire, yo pienso, soy yo supongo que el Señor no me inquietará a mí a las 10 de la mañana, ¿sabes? A las 10, hasta las 11. No. 3, 4 de la mañana hay que estar, que uno está en el tercer sueño ese que dicen que ese es el más profundo. Ahí el Señor lo hace. Pero lo hace porque Él quiere que tú sepas que es Él, ¿verdad? Y Él siempre te da lo mejor. Así que quiere interrumpirte para mostrarte algo. Eso no va a pasar por siempre. Ojalá fuera así, ¿verdad? En el sentido espiritual. El sentido de la carne, pues no necesariamente. Pero en el sentido espiritual sería bueno, ¿verdad? Pero usted sabe lo que es, póngase a analizar esto. Usted sabe lo que es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, Jehová Jireh, ¿verdad? Se tome la molestia de inquietarte a ti, de inquietarme a mí, con todos los problemas que tenemos, con lo ingratos que hemos sido a veces, para tener con nosotros un tiempo de calidad. Eso es una cosa increíble, ¿verdad? Tenemos que atesorarlo, pero el Señor interrumpe nuestras vidas de alguna manera para llamar nuestra atención, porque quiere darnos algo nuevo, porque quiere advertirnos de algo diferente. ¿Cuántas veces cuando hemos hecho eso, cuando hemos respondido a esa interrupción del Señor, el Señor no nos ha advertido de algo? Y de momento, mire, la semana, 2 semanas, ¡pap!, el impacto. Y tú dices, ahora yo entiendo que el Señor me venía preparando para esto, ¿verdad? O viene un cambio súbito, ¿verdad?, del cual el Señor te quería preparar. Pero, si no te levantaste, si no respondiste, pues entonces vas a tener que enfrentar esa situación de una manera un poquito más difícil, ¿verdad? Como quiera, su misericordia va a estar con nosotros. Pero nos conviene que estemos atentos, ¿verdad? Que nuestro oído y nuestro sentido espiritual esté atento a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque Dios no es un Dios monótono. Dios quiere hacer cosas nuevas cada día, ¿verdad? De alguna manera. Así que, como dije, la inquietud puede venir de diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes maneras. En ocasiones nos inquieta con orar con alguien. Mire que a mí ay Señor, que ore por Mary o que ore por Carlos, ¿verdad? Pues mire, usted no quiere saber necesariamente lo que va a pasar, porque es que sabe que también somos a veces como averiguados espirituales. Tú sabes, ay Señor, pero ¿por qué será que tuvo que darle una palabra? Dime qué será. ¿Qué le pasará a Pastor Carlos? ¿Qué le pasará? No, hombre, no. Usted procure orar por él. El Señor lo está llamando a orar por él. Aleluya. Usted ore. Lo que vaya a pasar, pues el Señor sabrá, pero usted interceda. Porque el Señor no va a levantar a un impío. Bueno, si usted no quiere hacerlo, el Señor puede usar a quien sea. El Señor también usó la burra, ¿verdad? A la burra de la Biblia, no es de cantazo, que se sentaba. El Señor puede usar a quien quiera, pero el Señor, su plan está en usar a los siervos que Él escogió, ¿verdad? Al ejército que Él ha levantado para que intercedamos los unos por los otros. Es un misterio para mí. Mire que Dios dice que oremos los unos por los otros. Pero no es suficiente que yo ore yo solo, ¿verdad? Ay Señor, yo oro, no, porque igual que tengo que depender yo de que alguien ore por mí, ¿verdad? De que Ángel ore por mí. Pero el Señor le place, porque cuando oramos los unos por los otros, la victoria del otro se convierte en la nuestra, ¿verdad? Cuando se da lo que va a ocurrir, celebramos 2 en vez de 1. En el caso de la iglesia celebramos todo, ¿verdad? Cada vez que por ejemplo vemos que Carlos se nos pone malito y de momento se levanta otra vez y decimos gloria a Dios, ¿verdad? Entonces no celebra solamente él, celebra la iglesia completa, ¿verdad? Y pasa con las diferentes personas que hemos estado orando, ¿verdad? Cómo el Señor permite que la celebración de uno, que la victoria de uno
sea la victoria de muchos. Así que el Señor nos interrumpe de diferentes maneras, ¿verdad? Con un propósito divino, con una intención linda, con un propósito de bendición para nuestras vidas. Así que no ignoremos, ¿verdad?, esas inquietudes. Si no sabemos a qué se debe o qué significa, pues sencillamente oremos y pidamos dirección al Señor. Así que ya vimos que nos interrumpe en el camino, que nos interrumpe a veces con inquietudes. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos, particularmente en esa edad de adolescencia, que quieren salir para algún lado y ay, no salgas para allá? Ay, papi, tú con tus cosas. No vayas para allá, no vayas, ¿verdad? Mira, bueno, tú sabes que los pastores, los hijos de los pastores tienen un lío serio, porque nosotros hablamos de ellos aquí en el altar de cada jato, pues porque esa es nuestra referencia, ¿verdad? Entonces, hace poco estábamos trabajando con ella. Mira, ya yo ni me acuerdo ni qué fue lo que pasó. Lo que sí sé es que dijimos, bueno, pues como esto no se ha controlado, tenemos que eliminar electrónico. Vamos a eliminar electrónico. Y la vida pues, se le fue del cuerpo a ella. Si ella por un momento pensaron que el mundo se acababa. A Sofía, se acabó, no, esto va a ser cómo yo sobreviviré este tiempo en el desierto, sin mi teléfono y mi tablet, ¿verdad? Y yo de vez en cuando, ¿verdad?, trabajo con eso porque soy muy consciente de que esta cuestión de los electrónicos es muy difícil. Y entonces, bueno, al principio pues ellos tuvieron su molestia, ¿verdad? De seguro que entre ellas hablaron y dijeron, ay, este papi, ay, bendito, porque qué injusto, ¿verdad? Que mire que el teléfono, si eso no es gran, si nosotros somos adolescentes, y yo me imagino, soy yo, las cosas que pueden haber dicho. Pero lo que pasó, que ya al siguiente día, la grande cogió su libro de pintar, que el tipo no lo cogía, y pegó a dibujar. Ella dibuja. Y usa la iPad para dibujar también, porque es dibujo digital, pero cogió su libreta, ¿verdad? De la otra cogió sus cartitas, comenzó a hablar con sus cartas, y yo me alegré. Y ustedes se fijaron, no se morían por no tener los electrónicos. No se morían. Y como ustedes ya cumplieron con lo que tenían que cumplir, me acordé ahora que era el tema del cuarto, que tú te has recogido, cosas como esas, pues mira, ya de nuevo están los electrónicos. Pero no se acostumbren porque un día se lo quito, ¿verdad? Entonces ella ahora no necesariamente, ahora se ríen, pero no se ríen nadita. O sea, no había ninguna alegría. Pero como ya pasó la prueba, pues ahora se pueden reír. Ellas no necesariamente van a tener todo el entendimiento de lo que yo quiero hacer, pero eventualmente ya dirán, lo que papi hizo estuvo bien, ¿verdad? Y yo podré repetir eso con mis hijos si llega ese momento, porque yo creo que el Señor viene antes, ¿verdad? Yo no espero tener que casar a ninguna de las dos, que las dos nos todos vayamos para el reino y allá celebremos juntos y no tenés que pasar por esa amargura. Pero si llegase el tiempo, ¿verdad?, pues yo aspiro que estoy sembrando algo ahí que va a tener fruto. Así que el Señor nos interrumpe, ¿verdad? Pero sí, nosotros como, ya yo mirándome como adolescente, ¿cuántas veces mi mamá me dijo, no hagas esto, ten cuidado? Yo tenía una motorita, yo no me crié con el beneficio que tuvieron ellas de ser criadas en el Evangelio. Así que bueno, pues yo cogía mis consejos de los padres, ¿verdad?, a mi conveniencia. No que cuando seamos cristianos cambie mucho, pero a veces pasa. Y entonces yo tenía una motorita y ella con la motorita, una Spree. Eso fue esos días. Y entonces, ten cuidado con eso. Ay, yo digo, ten cuidado que está como llovinando, no salga. Yo, si yo por donde voy es es verdad, iba para 2 calles más adelante. Ay, no vayas para allá. Si yo vengo pronto, mamá, ya tú vas a ver que yo estoy allí, que sí, hombre. Pues, me dijo, pues está bien, pero ella estaba inquieta. Me dejó ir. Me sucede que yo me fui en la motorita y iba llegando al lugar y vi que el aguacero iba apretando y aceleré la motorita. Y cuando fui a coger la acera, la motorita no cogió para donde yo quería. Cogió por otro lado. Y le daba un portón de frente que por poco dejó la vida allí. Por poco tuviera otro pastor ahora, no era yo. Y pasé un mal rato, ¿verdad? Y tan pronto me di el cantazo, dije, ay, el consejo de mami. El consejo de mamá. No lo seguí. Otra vez, ya en la universidad, me fui con unos amigos para una... Mira, hija, yo no tenía el Señor, ¿saben? Me fui por una... ¿Cómo se llamaba eso que hacíamos en la high? Una fuga, ¿lo ves? Estaba probándolo. Una fuga, ¿verdad? Alguien dijo, una fuga. Sí, una fuga de esa. Y allá, pues, yo era en la universidad ya, pero nos pusimos a tomar y qué sé yo qué. Yo me metí a la playa y ahí uno de mis amigos, porque uno como estaba envuelto en la cuestión de la bebida, pues se fue muy profundo. Y yo me di cuenta que se comenzó a desesperar. Y entonces comenzó como que a jalarme. Y dije, no, esto no está bien. Y yo me di cuenta que era que estaba ahogando.
Y por más que me separé, como quiera que sea, él me agarró y nos fuimos los dos al fondo del mar. Y entonces, en esa desesperación, pues uno tiene un encuentro, ¿verdad?, con su mortalidad. Y yo decía, y yo lo único que pensaba, como yo no tenía al Señor en mi corazón, yo lo que pensaba es, cuando mi papá se enteren que yo me ahogué aquí, ¿cómo van a sufrir? ¿Cómo van a sufrir? Porque ellos me advirtieron que no hiciera esto. ¿Cómo van a sufrir? Y ahí comencé a tragar agua, ¿verdad? Yo ya pensé que iba a morir. Y en eso el Señor tuvo misericordia, envió unos surfers que nos ayudaron y nos sacaron nos salvaron la vida, literalmente, porque ya había comenzado a tragar agua. Entonces yo también decía, qué triste cuando a alguien no se le ha sido sembrada la palabra. Porque si yo hubiese estado en el Señor, pero para empezar no me hubiese ocurrido eso. Pero si hubiese estado apartado, ¿verdad?, y hubiese estado en esos caminos, yo estoy seguro que mi pensamiento hubiera sido, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Y si hasta ahí llegada mi vida, ¿verdad?, dice la palabra que si nos arrepentimos, el Señor es bueno y nos perdona, ¿verdad? Así que es importante que podamos llevar la palabra, porque no sabemos qué momento la persona va a tener, ¿verdad?, un último instante de su vida que pueda recordar lo que usted le dijo, que el Señor le podía salvar. Y ese sea el pensamiento que llega a su mente antes de morir. Y eso puede hacer la diferencia de la eternidad con el Señor o la eternidad perdido. Así que el Señor nos inquieta. El Señor nos inquieta. 3. El Señor nos habla. El Señor nos habla. Algunos, ¿verdad?, han tenido la experiencia, yo no la he tenido, pero algunos han tenido la experiencia de que le escuchen audiblemente, ¿verdad? Y digo algunos en este tiempo, porque evidentemente en el tiempo de la Biblia muchos tuvieron esa oportunidad, ¿verdad?, de escucharle a Él audiblemente. Pero algunos, aún teniendo la oportunidad de escucharle, no quisieron. El pueblo en el desierto tuvo la gran oportunidad de poder ver al Señor también, igual que lo vio Moisés. Pero ellos tuvieron miedo y mandaron a Moisés, no, ve tú a hablar con Él. Y entonces lo que Él te diga, tú no nos dices. Pudiendo haber tenido la oportunidad de tener con Él un encuentro personal. Pues ¿qué pasó? Que enviaron a Moisés allá, en vez de escucharlos ellos, y Moisés se tomó más tiempo de lo que ellos esperaban. Y en lo que Moisés llegó, ellos tenían acá un party montado que no tenía que ver nada con el Señor, ¿verdad? Porque tú huirle a la presencia del Señor, lo que trae a tu vida es problemas. La desesperación, la incertidumbre te lleva a tomar decisiones que no son de bendición, ¿verdad?, que te alejan del Señor. Pero verdad que el Señor nos habla, y nos habla de diferentes maneras, como dije, ¿verdad? Nos puede hablar, por ejemplo, a través de nuestros pastores, ¿verdad? Yo creo que el Señor está hablándonos hoy. Esto es palabra del Señor. Yo creo que el domingo, cuando la gente llega a la iglesia, viene a escuchar la palabra del Señor. Él les dice la palabra dice que cuando están dos o más, Él está en medio nuestro. Y así que mira, está por ahí, al lado de Nelly, por ahí atrás de la cámara, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí, llena este lugar y nos bendice, ¿verdad? Y el Señor no está aquí, Jesucristo no está aquí para hablarnos directamente, pero ha escogido a personas que vayan y lleven las buenas nuevas del Evangelio, que es su palabra. Así que el Señor nos está hablando hoy. Si después de hoy, ¿verdad?, usted necesita que el Señor siga llamando su atención, Él lo va a hacer, porque Él le ama. Pero mi aspiración es que cuando usted vea algo de lo que hemos hablado hoy, diga, déjame detenerme, porque el Señor me está interrumpiendo. El Señor le está llamando mi atención. Deja ver qué Él quiere que yo haga, ¿verdad? Y que estemos conscientes. Así que también el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando leemos la palabra, cuando sacamos un tiempo de calidad para leer la Biblia, el Señor nos habla. Y nos habla de diferentes maneras. Y podemos leer el mismo texto bíblico y darnos cuenta que el Señor nos habló de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. 1. Segundo, porque la palabra habla de acuerdo a nuestra situación actual, ¿verdad? Tu situación de hoy, tú lees un texto bíblico y te habla diferente a lo como te habló hace un año. Ese es el efecto que tiene la palabra del Señor. Así que es importante, ¿verdad?, que estemos atentos a su palabra y no caigamos en el ejemplo que da el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15, que dice, es un poco fuerte, ¿sabes?, pero es lo que dice. Dice, al necio le parece bien lo que emprende. Esta es otra versión. Pero el sabio escucha el consejo, ¿verdad? Escucha el consejo. Proverbios 1, versículo 8 al 9, dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre.
adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Así que hay un consejo persistente en la palabra del Señor, a que escuchemos, ¿verdad?, las correcciones, ¿verdad?, que escuchemos el consejo de las personas que el Señor ha puesto como autoridad en nuestras vidas, de nuestro padre, de nuestra madre, ¿verdad?, que lo escuchemos. No, mire, usted no ha escuchado ese proverbio boricua que dice cuando los papás nos dan un consejo y no lo hacemos. Dice, bueno, padre, hijo eres, padre serás, según lo hiciste, ¿verdad? Es un proverbio de aquí boricua. Y nosotros ahí caeremos en juicio. Ay, Señor, mira para allá, ¿qué irá a pasar? Bueno, pues ese proverbio, eso es así, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos con las mismas situaciones que enfrentamos como hijos, pero ahora como padres. Pero realmente eso no garantiza nada. Nosotros pudimos haber sido buenos hijos y ser buenos padres, nuestros hijos ser un poquito difíciles. Pero si les enseñamos en los caminos del Señor, tenemos la esperanza que en algún momento dado ellos habrán de tener un encuentro con el Creador y todo cambiará. Todo cambiará para bien. Para aquellos que hemos tenido hijos o que tenemos hijos que no viven en el Señor, ¿verdad?, y que invertimos en ellos tiempo enseñándolos en el camino, tenemos la certeza, la confianza, ¿verdad?, de que esa palabra que fue depositada en ellos en algún momento germinará. No sabemos los tiempos, yo quisiera que fuera ya, pero en algún momento dado eso va a pasar y con mucha probabilidad nuestros ojos lo van a ver. Así que es importante poder escuchar a las autoridades que el Señor ha puesto para bendecir nuestras vidas, pero hay que tener también mucho cuidado a quién le prestamos nuestro oído. Ya nuestro oído es delicado, tenemos que tener cuidado a quién le prestamos nuestro oído y a dónde vamos a buscar consejos. Si usted es una persona que está pasando por un proceso de separación, que tiene problemas matrimoniales, usted no vaya donde el divorciado a pedirle consejo, ¿verdad? Porque por mejor intención que tenga de dar un consejo, su testimonio no lo ayuda, ¿ves? Vaya donde personas que sí han tenido problemas, pero han podido sobrellevar ese problema, que tengan algo que aportarle, de personas que tengan testimonio, ¿verdad? En la misma iglesia siempre hay personas que tienen testimonio. Una de las razones por la cual el Señor nos permite pasar a veces desiertos es para que cuando llegue el tiempo de desierto para otro, podamos ser de bendición a sus vidas. Decirle, espérate que yo estuve ahí, yo anduve por ahí, ¿verdad? Y te puedo aconsejar. Ayer me decía, estuvimos hablando con Mayra, mi hermana Mayra López, y nos decía que ella tuvo un proceso de cáncer muy difícil. Y ella, ¿verdad?, lo enfrentó y salió adelante con el proceso de cáncer. Y ella ha tenido la oportunidad de tantas veces, ella trabajó muchos años en un hospicio, de tantas veces poder ministrarle a las vidas que estaban pasando por cáncer. Y le decía, no, pero es que tú no sabes lo que es esto, no me hables de eso. Y dice, no, yo sí sé. Es diferente cuando la persona ha pasado por el desierto que tú estás pasando. Así que busca personas con testimonio para buscar ayuda en tus tiempos difíciles. Cuarto punto, ya nos queda uno más. El Señor nos llama nuestra atención cuando nos dice que no. Cuando nos dice que no, ¿verdad? Dice mi pastor Millo que un no puede echar fuera demonios, ¿verdad? O los puede manifestar. Sí, porque uno no está impuesto a que le digan que no, uno quiere que le digan siempre que sí. Pero a veces un no nos pone, ¿verdad?, nos pone difíciles. Dice, hijo, ¿tú quieres probar el corazón de alguien en el ministerio? Deja que te pida algo. Dile, no, eso no se puede hacer ahora. Para que tú veas cómo en ese momento se transforma, ¿verdad? Cómo va cambiando su cara, su rostro, ¿verdad? Bueno, y si tiene su corazón limpio, eventualmente, aunque se moleste, va a aceptar ese no. Pero la mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan no, ¿verdad? O soy yo solo que no me gusta que me digan que no. Así es decir, que estamos acostumbrados a que las cosas se hagan como nosotros queremos, ¿verdad? Que las cosas nos salgan de acuerdo a nuestro plan. Pero, tristemente, no siempre es así, ¿verdad? Sin embargo, el no de Dios viene siempre a bendecir nuestras vidas. Usted nunca relaciona un no con bendición, ¿verdad? Usted relaciona el no con una puerta cerrada. Ay, se me cerró. Con algo triste, con algo limitante. Pero los no de Dios pueden venir acompañados de una gran bendición para tu vida, ¿verdad? De una gran oportunidad para tu vida, porque ese no de Dios te puede salvar. Ese no de Dios puede cambiar la ruta que llevaba a tu vida. Así que un no de Dios, como dije, puede significar una gran bendición, ¿verdad? Pero es que yo quería ese carro, ¿verdad? ¿Y por qué? Yo me lo merezco.
Ay, esa es la muchacha que me gusta. Esa es la que me recetó el doctor. Según me la recetó el doctor. Ya sabes medio que doctor era ese, ¿verdad? No, pero es que ese trabajo claramente va a ser de bendición, ¿verdad? Y de momento usted ora al Señor, una parte importante, porque no caminamos como, ¿verdad? Como si no tuviésemos quién nos guía, quién nos dirige, quién nos bendice. Y tan pronto nos inclinamos, tan pronto oramos al Señor, de momento sentimos que es un no. Y ahí pega la pelea. Pero ¿cómo que no? Pero, o a veces tristemente ni siquiera consultamos, sino que fuimos y solicitamos el crédito y dijeron no cualifica. Y ahí pega la pelea. Ah, Señor, pero si yo he sido fiel, ¿cómo es que ese crédito no me lo aprobaron, verdad? Entonces no nos quedamos ahí, vamos a otro sitio. Entonces allá nos ponemos creativos. Y aquí nos ganamos 1000, allá nos ganamos 1300, ¿verdad? Y de momento vino la aprobación. ¡Ah! Dios me bendijo. Dios me dio el cajo, ¿verdad? No sé, fue que metiste un embuste allá y te aprobaron el cajo. Pero cuando venga el tiempo difícil, tú no te puedes engañar. Tú sabes que fue que mire, yo aprendí que cuando nosotros mentimos ese no es el tema, pero cuando nosotros mentimos para obtener algo, nosotros le pedimos un favor a alguien que no es el Señor. Porque dice que el padre de toda mentira es Satanás. Cuando usted miente para obtener algo para su vida, usted le pidió un favor a ese pájaro. Y ese pájaro va a venir a cobrarle favor. Y el Señor lo va a dejar. Porque Él es justo. Él es justo. Tú le debes a Él, tiene que pagarle. Bueno, no se pongan tristes, que eso no es para nosotros. Nosotros estamos aquí, no mentimos y tratamos de ser fieles con el Señor. La cuestión es que el Señor dice que no. Y tenemos que ver que en el no del Señor a veces hay una gran misericordia. Mire, le pasó a David. David ayunó durante varios días, ¿verdad? Porque aquel hijo que tuvo con aquella relación con una mujer que no era la de él, ¿verdad? Él se arrepintió, le dijo al Señor: yo me arrepiento, yo lo hice mal, por favor que este niño no muera. Y oró y oró y oró. Y el Señor David, el hombre conforme al corazón de Dios, le dijo al Señor: por favor, no permitas que mi hijo pague la consecuencia de mi mala acción. Y el Señor lo escuchó y lo complació. ¿Qué va? Le dijo que no. Y el niño murió. ¿Ya? Vino un no de parte del Señor. Y dice que David, cuando ocurrió eso, se levantó, se sacudió y fue y le dio gloria al Señor, se bañó y le dijo: Señor, tú eres soberano, tú eres Dios, tú eres Rey, algún propósito tú tenías. Y siguió adelante, ¿verdad? Incluso en medio de su dolor fue y le dio adoración al Señor. Y esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Ante los no del Señor. Quinto y último punto. Este es el más difícil, pero también ocurre. El Señor llama a nuestra atención por medio del dolor. Por medio del dolor. Esta es la menos agradable, ¿verdad? Es la menos agradable. Es cuando Dios llama a nuestra atención por medio del dolor. Pero tristemente es la que usualmente mejor funciona. Que usted no caiga en un proceso de enfermedad para que usted vea si es verdad que usted busca o no busca de Dios. Que su vecino que le llama a usted cristianito, que es fanático, que ese no caiga enfermo, porque usted vea que llama al vecinito y dice: mira, vecino, para que puedas orar por mí, ¿verdad? Nosotros mismos, tan pronto nos enfermamos, decimos: ay, Señor, por favor, ten misericordia. Y pegamos a analizar qué habré hecho mal, y pegamos a buscar del Señor y comenzamos a hacer pactos nuevos con el Señor. Y bueno, ¿qué no hacemos nosotros, verdad? Ante el dolor. El dolor, ¿verdad?, muestra nuestra humanidad, nuestra fragilidad. Y ante esa desesperación salimos corriendo a los pies de Cristo. Yo quisiera no pensar que esa es la razón, ¿verdad?, por la cual pasamos a veces tantas circunstancias, pero me doy cuenta de que es que la razón o la manera en que más funciona. Y el Señor lo permite. ¿Sabe por qué? Porque para el Señor es más importante un periodo de tristeza, un periodo de aflicción, un periodo de enfermedad, que una eternidad sin Él. Así que prefiere incomodarte mejor ahora para poder afinarte, ¿verdad? Para que puedas asegurarte que estés con Él y no que vivas una vida
plenas según tus ojos y al final te pierdas, ¿verdad? Claro que no todo el dolor tiene que ver con pruebas del Señor, ¿verdad? Nuestro cuerpo se enferma, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un cuerpo que se enferma, sencillamente, no porque haya ninguna razón particular, sino que se enfermó. Y aún en medio de eso el Señor se glorifica, ¿verdad? Sea que te sane o sea que no te sane, el Señor es el mismo Dios y Él estará contigo en el proceso. Todos hemos tenido tiempos difíciles que cuando hemos pasado de Él nos hemos preguntado, ¿qué hubiera sido de mí si no fuera que el Señor estuvo conmigo en este tiempo difícil? Así que Job dijo, Job que era el hombre que Dios describió como persona fiel, no nadie, su referencia en Jesús era Dios, ¿verdad? Digo, Dios, pero no has considerado a mi siervo Job, ¿verdad? Fiel en todo. Ese que era fiel en todo, de acuerdo a la descripción de Dios, dijo al final de su camino, en el versículo 42, capítulo 42, versículo 5, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese hombre que era fiel, tuvo que, cuando experimentó el dolor, fue que pudo conocer a Dios de una manera diferente. Así que, iglesia, Dios nos va a llamar la atención para hacernos bien. Dios va a llamar nuestra atención para que podamos estar cada día más cerca de Él. La llamará de diferentes maneras, como hemos explicado hoy, y seguramente que hay muchas otras maneras que sencillamente no conocemos o que no nos da tiempo para explicar hoy. Pero Dios va a llamar tu atención para hacerte bien, para bendecir tu vida. Procura estar cerca del Señor, procura leer su palabra, procura estar sensible a su voz para que Él pueda hacer algo nuevo en tu vida, para que pueda bendecirte y pueda seguir adelante. Vamos a estar de pie, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero particularmente orar hoy por toda la iglesia, pero si hubiese alguien que piensa que el Señor le ha estado llamando recientemente la atención y no necesariamente ha respondido, ¿verdad? Como usted quisiera luego de haber escuchado la palabra del Señor, pues yo quiero orar por usted. Ahí no hay nada malo en eso. El Señor viene y trae una palabra como hoy para que podamos reflexionar, ¿verdad? Y que para que podamos saber, ¿verdad? Entender claramente de que el Señor quiere hacernos bien. Y si no hubiese nadie que se sienta de esa manera, pues yo doy gloria a Dios. Llame su atención, usted recuerde esta predicación y se pueda afinar rapidito y decir, bueno, Señor, ya me di cuenta que me estás llamando mi atención. Aquí estoy. Por favor, habla mi vida. Estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios.